una imprudencia mía. Sin embargo, la palabra tiene que ser predicada. La Besorá que tocó el día de hoy en la Parashá, nos ubicamos en el libro de Gilel, en el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 1 al 13, ¿correcto? El tema del día de hoy lo hemos denominado el peligro de seguir al Mesías sin morir a ti mismo. El peligro de seguir al Mesías sin morir a ti mismo. Ese es el tema del día de hoy, y el escenario posiblemente no sea bastante cuestionable y hasta confrontador, digámoslo así, para cada uno de nosotros. Damos una pausa. Bravo. Shabbat Shalom. Sí. Bien. Hoy vamos a admirar y hoy vamos a apreciar un poco más acerca de lo que es el carácter, la obra de Yeshua. Trata de revisar. Nicole. Ok. Sí. Alejandro, el ventilador, por favor. El ventilador, por favor, gracias. Muy bien. Decíamos que hoy íbamos a admirar y apreciar un poco más acerca de lo que es el carácter y la obra de Yeshua, de nuestro Señor, y cómo también el ejemplo de cómo el Señor nos deja en poder recordarlo a Él en la celebración de la fiesta de la Pascua, ya que Él tuvo la forma, cómo nos dejó también para nosotros aprender de ella y poder celebrarla también. Entonces, decíamos una forma de poder recordar al Señor eran las palabras que Él nos dijo, que Él nos mencionó, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos en memoria de Él. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros celebrar o vivir esta festividad conocida como Pesach, la Pascua, sin considerar las palabras de Yeshua, sin considerar las palabras del Señor? Eso sería imposible, ¿cierto? Pero bueno, más allá de esta parte tan profunda, también observamos algo que es sumamente admirable. Y yo les pregunto, como me he preguntado también a mí, pensando precisamente en este tema, ¿cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en diferentes ámbitos o situaciones. Dicen por ahí que tú eres realmente la persona que eres cuando estás bajo presión. Es decir, cuando estamos, como quien dice, en una zona de confort, cuando estamos, como que dice, todo bien, pues es muy fácil de pronto estar de buenas. Es muy fácil quizás incluso agradar a alguien, ¿verdad?
Es muy fácil ser amable, es muy fácil cantar, es muy fácil alabar, pero ¿qué clase de personas somos cuando tenemos dificultades? Cuando estamos bajo presión, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cruciales, de tensión en ese momento. Ese es el verdadero carácter. Ese es el verdadero yo, se puede decir en ese momento. Ese es el que sale a relucir quiénes somos verdaderamente en ese momento. Y no sé a cuántos de ustedes les pudo haber pasado quizás. Están en una situación difícil, como menciono, quizás en el trabajo, en la escuela, no sé, dando quizás algún tipo de exposición. Y en un instante, en un momento incluso, pueden sentir esa carga, esa presión. Y muchas veces incluso nos terminamos de olvidar algunas cosas. Algo tan elemental y tan importante como podría ser quizás el poder comer. ¿No les ha pasado? Estamos lee y lee y lee, estamos en un momento de pronto de presión, de tensión, y a veces, no, ya pasó las horas, no hemos tomado desayuno, no hemos almorzado, no hemos cenado, ¿no? Y estamos, como quien dice, cargados. O en algunos casos simplemente se te va el apetito, ¿verdad? Cuando tienes mucha presión, cuando estás angustiado, cuando estás nervioso. Hay otro fenómeno que es el de la ansiedad y que más bien se manifiesta a quien le da por comer descomunalmente, comer y comer y comer, ¿verdad? Es otro fenómeno, por decirlo así. Pues digamos, ninguno de estos dos es bueno, ningún extremo ni lo otro es bueno ni saludable, ¿cierto? Pero deduzco más que, como que más quizás sucede, quizás que no se te pase la comida, de pronto en ese momento. Como que está tu mente así tan distraída, está tan atareada o tan enfocada quizás en alguna actividad o en algún estudio, en el mismo trabajo, ¿no? Que te ensimisminas a ti mismo en ese momento. Entonces, nada más que estos momentos tan difíciles que ha de pasar de pronto cada uno en su ámbito. Imaginen ahora la dificultad y la tensión y la presión que pudo haber vivido el Mesías. En este tiempo en que se encontraba, en ese momento, cuando iba a ser entregado, pasaban las horas, ¿verdad? Él sabía muy bien lo que venía. Él sabía muy bien, había visto la crucifixión. Sabía muy bien qué es lo que se estaba tejiendo, qué es lo que se estaba tramando. Sabía muy bien, perfectamente bien lo que estaba pasando. Estamos hablando de momentos antes de que fuera entregado. Unas horas antes, él sabe lo que va a suceder perfectamente. Que va a pasar después como que va a suceder estos acontecimientos y aún así tiene que mostrarse entero en ese momento. Tiene que mostrarse como la persona, como la figura en ese momento, como aquel que vino a dar su vida y a completar lo que él vino a hacer. Es un momento bastante crucial, bastante difícil y a la vez podríamos decir admirable también lo que pasa a nuestro Señor ahí. Y ahora, ¿eso lo hace en medio de qué? En medio de la celebración de la Pascua, en el medio de la celebración de una festividad. La enseñanza que él deja, ahora sí vamos al capítulo 22 de Lucas, versículo 1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Pregunta, ¿cómo que los panes sin levadura se llama la Pascua? No sé, no se han preguntado o simplemente pasamos el versículo, porque generaría una pregunta, generaría una duda quizás en ese momento, ¿no? ¿Cómo es que los panes sin levadura se llama la Pascua? Bueno, si nos vamos a Levítico 23, vamos a encontrar que son fiestas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero como es obviamente que esto lo encontramos aquí, en este evangelio. Primero viene la Pascua, que dura un día. Luego vienen los panes sin levadura, que prácticamente son los otros 7 días, ¿verdad? Y de ahí vienen las demás fiestas, Shavuot, ¿no? Y las demás fiestas que ya conocemos. En fin, entonces, ¿de dónde viene esta expresión? ¿De dónde vendría esta expresión? Después del exilio babilónico, hablando un poco más de historia, como el pueblo de Israel es llevado a Judá, a Babilonia, hubo una modificación de ciertos
términos, los nombres, los meses, los días. En este caso se tomó como una sola fiesta, la Pascua y los panes sin levadura. Se hizo como que una mega fiesta, se unificó todo y así obviamente se fue, ¿no? Recordando. Pero los que son de pronto ya, como quien dice, más estudiosos, revisamos la Torá, nos vamos al Levítico 23 y podemos revisar que son totalmente fiestas diferentes. Y como quien dice, no, pues ay caray, no, acá me cambiaron la fiesta. ¿Cómo que 7 días? 7 días dura panes sin levadura. Lo hemos guardado, lo hemos celebrado nosotros, ¿verdad? Estamos próximos también, ¿no? A guardarla, a celebrarla. Pero la Pascua, si no dura 7 días, ¿verdad? Estamos claros en ello. ¿Por qué se adoptó esto como una costumbre? ¿Por qué se adoptó esto como una costumbre? Que se juntaran las dos fiestas. Pues la realidad es que sí son dos fiestas totalmente diferentes. Vamos a ver en todo el proceso del recorrido de esta enseñanza. Versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Wow. Me detuve ahí, de verdad les digo así, estudiando un buen tiempo en ese versículo. Temían más al pueblo, temían más a la gente. El temor de Dios que estaba de pronto quizás en un punto lejos de ellos, más se centraron más en qué es lo que podría decir la gente y cómo podía reaccionar la gente contra ellos. Ellos ya tenían, un momento. Ahora sí, probando, 1, 2. Bien, decía que ellos ya tenían un plan. Ellos ya tenían, ya habían diseñado esta idea. Pero les faltaba qué cosa, cómo concretarlo, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Como que buscaban de pronto a alguien que sea un cómplice en ese momento. Y estudiando un poco, no recuerdo exactamente, muchas veces el ataque más feroz, más temible, no es que viene de afuera, viene de adentro, de alguien de tu confianza, de alguien de tu confianza, de alguien quizás que no esperabas, que sabe todo al detalle tu vida, que sabe tus movimientos, que sabe qué es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Entonces ya habían decidido ellos eliminar a Yeshua, ya habían decidido ellos matar a Yeshua, ya hay muchas razones del por qué querían hacerlo. Pueden ser celos, envidias, ¿verdad? Yeshua era una persona bastante influyente, también muchas de las personas lo seguían a él, veían ellos cómo Yeshua era admirado, ¿verdad? Y seguido por multitudes. Y finalmente, pues ninguno de estos rabinos tenía ya de pronto esa fama, tenía ya ese respeto en ese tiempo. Ya no lo tenían. Todos seguían a Yeshua en ese momento. Entonces, el punto es que habían decidido destruirle a Yeshua, matar a Yeshua en ese momento. Dicen en los otros evangelios, al igual que en Lucas, que buscaban esa oportunidad para llegar a concretar su cometido. Siempre llega a suceder que cuando alguien muchas veces tiene algo en su corazón, tiene un proyecto, algo en mente, ¿verdad? Un plan, aunque sean las cosas malas, hermanos, en muchos de los casos, las puertas se terminan abriendo. Las puertas se terminan abriendo. Por eso tienes que tener cuidado con lo que deseas. Tienes que tener cuidado a lo que te estás aferrando. Si estás ahí buscando y buscando y buscando, ¿no? Pues seguramente lo vas a terminar encontrando, ¿verdad? Y no necesariamente que es una respuesta de Dios. Entonces, tienes que asegurarte que lo que tanto quieres y lo que tanto anhelas, o por lo que tanto estás luchando y lo que tanto estás buscando en ese momento, simplemente sea lo correcto delante de Dios. Sea lo correcto delante de Dios. Sea acorde a la voluntad de Dios en ese momento. Porque si no, te vas a hacer, ¿qué cosa? Un harakiri. Tú mismo te vas a hacer daño. Tú mismo te vas a lastimar. ¿Verdad? En este caso, fíjense la contradicción que hay en este momento. Buscan ellos cómo matarle,
porque tienen temor del pueblo, tienen temor de la gente, pero no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Buscan matar a una persona, pues les da temor de la gente, de la reacción del pueblo. Y entonces tienen que buscar una manera escondida, oculta, debajo de las sombras, cómo poder llegar a hacer su cometido. ¿Verdad? Y yo reflexiono de pronto en esa circunstancia y en ese momento, ¿no? Y nos damos cuenta de que muchas veces, muchos de los pecados que quizás hemos cometido, quizás cometemos, ¿verdad? Y no creo que lo hagamos deliberadamente, pero pasa, ¿verdad? ¿O sí? No. Reflexiona en este momento. Nos vamos como quien dice de pronto quizás, estamos en Shabbat. Nos vamos quizás al supermercado en ese momento. Miren, estoy en Shabbat, hermanito, ¿no? Estoy comprando, ¿no? Sabemos obviamente quizás que hemos tenido tiempo de anterioridad para poder quizás guardar, poder anticiparnos a la situación. El mensaje acá de Pesach nos enseña también a anticiparnos antes, ¿verdad? No es solamente obviamente una justificación una vez tras otra de haber cometido algo, sino hacer un análisis, una introspección interna de lo más profundo para saber obviamente que esto desagrada a Dios y que esto ya no lo quiero volver a cometer, porque si no obviamente se va a volver una práctica constante en tu vida, totalmente obviamente negativa y va a llevar quizás a otras consecuencias garrafales, hermanos. Entonces, finalmente, sabemos que Dios lo está viendo todo, hermanos. Independientemente obviamente de las personas, Dios lo está viendo todo. Entonces, podríamos preguntarnos, bajo esa premisa, principio, ¿qué sucede con las relaciones ilícitas? Pues también vendría a ser igual, ¿verdad? Como que a veces subimos al Facebook de pronto o al Instagram nuestras fotos, de pronto, ¿no? Pero sabemos de pronto que esto de acá no se va a ver bien porque va a haber de pronto tal amigo, tal persona, ¿no? Y para poder cuidar, digámoslo así, mi imagen, ¿no? Prefiero mejor guardarlo y no exponerme de alguna forma. Esto como quien dice, no, mejor no lo muestro. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por el que dirán, ¿no? Por muchas cosas. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Dios lo ha visto. No es que Dios se tapa los ojos, no, a ver, no, no, no quiero ver. Dios lo ve todo, hermanos. Y entonces es como que da miedo de pronto que la gente sepa quién eres verdaderamente. Te da miedo de pronto que sepa quién eres verdaderamente en ese momento. Igual lo mismo pasaban acá con esta gente religiosa, con los fariseos, saduceos en ese tiempo. Temían a la gente que vean sus verdaderas intenciones de lo que querían llegar a ser. Como que la gente conozca realmente quién eres, quién soy. Como que tienen temor del qué dirán de la gente. Y como quien dice, trato de taparlo, trato de ocultarlo, ¿verdad? Pero delante de Dios, lo vuelvo a decir, Dios todo lo ve. ¿Qué debería de pronto de pasar en ese momento? Pues ellos totalmente estaban del lado contrario. En lugar de tener temor a Dios, más bien obviamente se preocupaban más bien del pueblo, de la gente. ¿Cómo iba a reaccionar? Ese era un problema. Dios está ahí viéndolo todo. Entonces esa gente cae en eso y muchas veces también podemos llegar también a una situación así. Nosotros mismos podemos llegar a ese momento a tratar de escondernos de la gente, a tratar de escondernos del qué dirán. Nuevamente, Dios lo sabe. Dios lo ve todo. Tampoco no digo de pronto que debemos demostrar, ¿no? Todas las cosas de pronto a las demás personas. Tampoco estoy diciendo eso. Pero ¿de quién primeramente deberíamos tener temor? ¿De quién primeramente deberíamos tener temor? De Dios, del Señor. ¿Acaso no es el Eterno? Y deberíamos de tener temor, de pecar contra Él, de no vivir esa vida en santidad, de cuidar nuestro templo, que por cierto fue parte de la parashá del día de hoy. Cuidar el templo del Señor. ¿Cuál fue la dura lección del rey David? Recordarán ustedes. Segunda de Samuel, versículo 12, del 11 al 12. ¿Recuerdan? Porque tú lo hiciste en lo oculto
¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Yo lo voy a hacer a la luz del día, le dijo el Señor. Qué fuerte, wow, qué fuerte. O sea, David trató de tapar de pronto su pecado de todas las formas. De todas las formas, no, esto lo voy a hacer así, esto así, esto así, esto así, ¿no? Y lo planificó todo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Nadie lo sabe, no pasa nada, ¿no? Sí, comenzó a diseñar ello. Como que de pronto, ¿no? Llamo al marido, de pronto, ¿no? Para que diga, no, este hijo no es mío, ¿no? Como que pues yo no la embaracé, pasó el tiempo, me caso con ella, ¿no? Y luego, pues, ¿no? Ya muerto está, como que dice, ¿no? Ya todo olvidado, ya, no pasó nada acá. Tratando de tapar, viviendo una apariencia en ese momento. Aparentemente todo le iba de maravilla. Según la historia, duró casi un año antes de que esto se sepa. Hasta que llegó ¿quién cosa? ¿Quién? El profeta. Un profeta del Señor. Alguien que venía con la palabra del Señor. A veces nos hacemos problemas, a veces, ¿no? Digamos de pronto cuando alguien viene, ¿no? Y nos habla con la palabra, ¿no? Pero en realidad sabíamos obviamente que la palabra es profética. Toda persona obviamente que enseña, que exhorta, que habla con la palabra de Dios, de alguna manera está hablando la profecía que está escrita en la palabra. ¿Quién se presentó ahí? Natán. Le dijo a David, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres verle la cara? ¿Verdad? Tú lo sabes. Dios lo sabe. Así de sencillo. Serás de pronto muy David Gamélex, serás muy rey David, habrás matado quizás a qué tal gigante, ¿no? Pero delante de Dios todo está desnudo delante de sus ojos. Entonces, volviendo al libro de Lucas, aquí esta gente, los principales sacerdotes, que ya tienen una decisión al respecto, pero dicen, ¿y ahora cómo la hacemos? Y ahí viene y se abre la puerta, ¿y quién entra? Versículo 3. Entonces, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, no era un Juan Pérez, no era un cualquiera, ¿verdad? Era uno de los 12. ¿Saben qué significa eso? ¿De verdad? Qué fuerte, de verdad, ¿no? Cuando vas acá de pronto, ¿no? Y te encuentras con esta realidad, ¿no? O sea, no era como dice un Judas, era alguien de los 12. Era un discípulo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo está eso? Que entró Satanás. Ya lo vamos a ver, versículo 4, 5, 6, continuación. Dice, y esto fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió a poder hacerlo en ese momento. Buscaba, dice, una oportunidad en ese momento. ¿Para qué? Para entregar a Yeshua a espaldas del pueblo. Hay un dicho que dice, ¿no? Que si tú sirves a Dios por dinero, el diablo tiene un mejor sueldo. Así que hermanos, si es que se te presenta alguna oportunidad de negocio, algún proyecto, algo, mira bien que no te esté alejando y rompiendo de la comunión que tú tienes con tu Señor. Porque una oportunidad también te lo puede poner el diablo. Y eso no quiere decir que eso venga de Dios. Bien. ¿Qué les parece de pronto una situación? ¿Cómo es que entró de pronto Satanás en Judas? Charles Spurgeon, un predicador bastante conocido, ¿no? También que servía a Dios, expresaba justamente, ¿no? Tal situación que si tú de pronto te consideras un servidor, un seguidor del Señor, ¿no? Pero si de verdad de pronto quieres seguirle a Él, servirle a Él de corazón, tienes que estar dispuesto a dejar muchas cosas. Y empezando a negarte a ti mismo. Son las palabras de Yeshua, quizás de pronto dicho de otro modo, nada más. Sabemos que Judas era quien admiraba
la bolsa de dinero. Era quien el que estaba en la contabilización. Era quien administraba de pronto el dinero. De vez en cuando quizás se clavaba un alfiler, ¿no? Se le pegaba quizás. De vez en cuando quizás se le podía pegar algo de repente, ¿no? También era un hombre, sabemos, avaricioso, codicioso en ese momento, ¿verdad? Era un hombre también de alguna manera egoísta. Muchas veces quizás no lo quería demostrar, pero había eso en su corazón. Vemos obviamente con la mujer, recordarán ustedes, ¿no? Que derramó un perfume a los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Lo primero que dijo Judas, ¿no? Y aparentemente se veía bastante bonito, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Bastante humanista, ¿no? Pero con tal cosa no podemos ayudar a tanta gente. Habrá niños, habrá gente de pronto que lo necesite. Señor, ¿qué tal desperdicio? Pero ¿qué es lo que había en su corazón en ese momento? El Señor lo sabía. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Por qué esta especulación de que entró Satanás en Judas? Así como que de repente, ¿será que los ojos se voltearon? Mismo así el exorcista, ¿será? Cambiaron los ojos, ¿será? Se puso rojo, blanco, no sé de qué otro color, ¿verdad? ¿Qué implicaba esto? Que entró Satanás a Judas, que por sobrenombre dice era Iscariote. Esta idea de que entra Satanás no es necesariamente, hermanos, una posesión. No es necesariamente una posesión demoníaca. Así tal cual como que la pudiéramos quizás imaginar, ¿no? De pronto, no sé, viendo quizás algún escenario o los que de pronto quizás han visto hasta películas. Judas permitió que Satanás influyera. Permitió, le abrió la puerta para que Satanás influyera en ese momento. Para que Satanás influyera en él. ¿De qué se aprovecharía Satanás en ese momento? De su mala inclinación, de nuestra mala inclinación, nuestro Yetzer Hara. Todos los tenemos, todos. Uno decide obviamente qué alimenta. O alimentas más ello, o alimentas más el espíritu. La palabra te dice, Romanos 8 dice, no, someteos, dice, no, vuestra mala inclinación con el espíritu. Entonces, es una constante sometimiento. De esta inclinación al mal, que todos los tenemos, que hay en nosotros, en el hombre interior, que nos lleva de pronto a hacer cosas malas, como lo dijo Pablo, ¿no? Romanos capítulo 7 dice, ¿no? Dice que hay algo que se levanta dentro de mí, dice, un miembro que me lleva, dice, ¿no? A pecar, a cometer, dice, no, lo que no debo hacer. Pero con la mente, dice, sirvo, dice, al Mesías. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este hombre que está dentro de mí, que solo piensa en el continuo mal. Pero eso está dentro de cada uno. ¿Y saben qué? Satanás lo conoce. El enemigo lo conoce perfectamente. Y ese es el que le habla, y ese es el que de pronto le incita, es al que persuade, es al que le pone de pronto la tentación en ese momento. Y al que le dice, hazlo, vamos, anímate, ¿verdad? Al que le hace de pronto como que dice, barra, no, vamos. Nadie te ve, nadie te está viendo. Porque Satanás conoce perfectamente, ¿qué cosa? La naturaleza del ser humano. Conoce perfectamente la naturaleza del ser humano, como también conoce perfectamente también la Biblia. Pero no lo obedece. No lo obedece. Por eso es tan peligroso, hermanos. Por eso es tan peligroso, porque te conoce, porque sabe cómo eres. Sabe qué es lo que deseas, sabes qué es lo que ambicionas en tu corazón. ¿Cuáles son tus deseos más profundos y perversos? A eso apela, a eso acecha la carnada. A ver cuándo lo vamos a morder. A ver cuántos van a caer en ese momento. Una y otra vez está acechando. Una y otra vez lo está intentando. Saca el anzuelo, saca la caña y a pescar. En lugar, en alguno, como dice, no, a de caer. Y es perseverante, ¿eh? Es perseverante también. Por eso la palabra dice, no, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Por qué dice que para que lo resistas? Porque está una y otra vez, ¿verdad? Es perseverante. Entonces, ¿qué sucedió? De estos 12, ¿cuál era el más probable que pueda caer? ¿Cuál era el más probable a que caiga y que sea fácilmente seducido por el enemigo? Judas, ¿verdad? No es que Judas sea la víctima, ojo, no. Evidentemente había una responsabilidad.
No podemos echarle tampoco la culpa al diablo. Había una responsabilidad de Judas. Le abrió la oportunidad, le abrió la puerta, dejó, permitió que conversara. ¿Sabían ustedes que a veces en la noche, a veces están muchos creyentes conversando con el diablo? Conversan con sus deudas, conversan con sus preocupaciones, conversan con muchas cosas. Le das cabida a ello. Cuando debe ser la palabra lo primero que debe estar en tu vida, en tu mente. Bueno, pues es que se le metió, dice, no, el diablo dice, no, de pronto por las orejas, no, de pronto podemos sacar muchas cosas, pero lo correcto de pronto es que lo permitió. Influenció porque él dio permiso a que Satanás pudiera controlarlo, a que Satanás pudiera influenciar en él. O sea, si tú permites que influya en ti a tal grado, pues vas a generar de pronto acciones totalmente desagradables que van en contra de la santidad de Dios. Y después muchas veces te vas a lamentar. Si el Espíritu está en ti, pues de hecho que obviamente no, va a haber un momento en el cual te vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Muchas de las cosas que posiblemente has lamentado ha sido por la influencia del enemigo. Aún siendo todavía creyente, aún todavía conociendo la palabra, aún todavía sirviendo. Hay gente que dice, pero ¿cómo pude caer? ¿Cómo pude caer? Se me hace increíble que antes no conocía de la palabra. Y como que bueno, ya ni modo, ¿no? Porque no conocía. Pero ahora que conozco, ¿cómo pude dejarme llevar por la carne, por mi mala inclinación? ¿Cómo pude caer en esta circunstancia tan engorrosa? Estamos en una lucha continua, hermano. Eso es lo cierto. Estamos en una guerra espiritual. Esa es la realidad. En la cual no tenemos que bajar los brazos. El campo de batalla es tu mente, es tu corazón. Ese es el campo de batalla. Y no se necesita, como les digo, estar sacando, como quien dice, espuma por la boca. Como el endemoniado, ¿verdad? Que se le volteaba la cabeza, quizás, no sé. No es tanto esto, simplemente es que cedas a esos impulsos. Es que cedas a esos impulsos, que cedas a esos deseos, simplemente para hacer lo que no te conviene, lo que totalmente desagrada al Señor. Así de sencillamente y llano. Darle cabida al enemigo en ese momento. Y muchas veces eso es lo que Satanás de pronto, o lo que significaría que te está zarandeando, como lo dijo de pronto Yeshua a Pedro, ¿verdad? Satanás me ha pedido, dice, para zarandearlos como a trigo. Hay un zarandeo que Satanás llega al punto quizás hasta de convencerte, quizás hasta de distorsionar incluso la misma palabra. Eso es terrible, hermanos. Y en este caso Judas decidió, ¿qué cosa? Con su libre albedrío. Tomó una decisión libre, nadie le empujó a ello. Él permitió, él decidió en ese momento. Escuchar la voz y hacer caso a esa voz que Satanás le estaba diciendo. Ahora, lo que nos da temor es que Judas era uno de los 12. Lo vuelvo a decir, Judas era uno de los 12. Como dice, alumnos hay muchísimos, pero discípulos hay pocos. Debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué somos? ¿Somos alumnos o somos discípulos del Señor? ¿Qué hace un discípulo en todo caso, no? Sería la pregunta. Solamente un discípulo nada más sigue a su maestro. Solamente un discípulo sigue nada más a su Señor. Yeshua deja este principio. Hay poca gente que caminó con él, hermanos. Y lo vuelvo a decir, Judas era uno de los 12. Fue uno de ellos. De esos pocos que ya hubiéramos querido quizás ver, no sé, quizás hasta la 10ª parte de lo que pudo ver él. Vio caminar sobre las aguas a Yeshua, vio multiplicar panes, vio de pronto multitud de gente que lo seguía al Señor. Judas vio todas esas cosas, ¿verdad? No nada más como que lo vio, sino también incluso lo vivió también en ese momento. ¿Cierto? O sea, las expectativas que él tenía, ¿no? Él estaba ahí, el discípulo estaba a los pies de su rabino, de Yeshua. Y él vio cómo la vida de mucha gente también era transformada.
también él caminó 3 años con él prácticamente. Y a pesar de todo eso, llegó a cometer lo que estamos ahorita evidenciando. Y la pregunta es aquí. La pregunta es aquí, hermanos. ¿Tú crees que tú y yo no podríamos hacer lo mismo que hizo él? ¿O no? Siempre pensamos que, como que en Pedro, ¿verdad? Como que el que le dio la espalda, ¿no? De pronto, pero después se arrepintió, ¿no? ¿No? Pero, ¿y Judas? ¿Quién dice que no podemos llegar a resbalar como Judas? Si no hemos caminado como caminó él y no hemos visto las cosas que vivió él, preguntémonos, ¿cómo es que no podemos estar en la misma situación de Judas? ¿Qué sucede? Simplemente es que Judas no murió a sí mismo. Él no murió a sí mismo, hermanos. Ese es el punto aquí. A veces se resume solamente en eso, que quien murió a sí mismo es capaz de resucitar a una nueva vida, ya que Dios haga cosas extraordinarias también en su vida. Pero aquel que se niega a morir a sí mismo y sigue viviendo en sus propios placeres y sigue viviendo con sus planes y en sus propios proyectos y bajo sus propias expectativas, no ha pasado todavía, como quien dice, al otro lado. No ha pasado todavía de muerte a vida. ¿Cuál es uno de los mensajes que nos deja también la festividad de Pesaj? Ya estamos próximos, ¿verdad? El pueblo de Israel dice que sale, dice, de Egipto, cruza el mar, cruzó al otro lado. Salieron de la esclavitud a la libertad, pasaron de muerte a vida. Nuestra vida espiritual, desde el momento que tenemos una cercanía con el Señor también, experimentamos ello. No es algo que se va a ver, obviamente, necesariamente de afuera, pero que sí, tarde o temprano lo vamos a manifestar porque está dentro de nosotros. El Espíritu vive dentro de nosotros, hermanos. Entonces, si no hemos caminado como caminó Él y no hemos visto las cosas que vio Él, ¿será que sería posible? Judas tenía sus expectativas del reino. Judas tenía sus expectativas también del Mesías. Él tenía su propia perspectiva, su propia cosmovisión de ver las cosas. ¿Por qué estaba siguiendo al Señor? Es interesante que cuando vemos en las Escrituras, Judas nunca le dice a Yeshua mi Señor. Siempre se dirige nada más como maestro. Porque es algo que tengo que aprender de ti. Eres mi maestro, pero no eres mi Señor. No sé si se dan cuenta de ese detalle. Interesante. Judas tenía esas expectativas. Judas tenía esas expectativas del Mesías. Y cuando se ve de repente a un Yeshua que sigue hablando de amor, que sigue hablando del perdón y que sigue hablando de que va a morir o de que va a ser entregado, ¿verdad? A mano de gentiles y a mano de los principales, pues dice, no, pues como que esto no me cuadra, ¿no? Esto no, ya no me está gustando ya, ¿no? Al principio sí, pero como que esto ya, ¿no? ¿Cómo que eso, no? Entonces, no lo acepto, no lo acepto. Como que le das una patada de pronto, ¿no? Y dices, no, no lo voy a aceptar esto que estoy viendo. No voy a aceptar nada de esto. Esto no cuadra con mi doctrina, esto no cuadra con mi teología, por lo tanto lo rechazo, no lo quiero aceptar. Judas tenía una forma de ver al Mesías. Él esperaba un Mesías guerrero. Él esperaba un Mesías que derroque a Roma. Él no esperaba al Ben Yosef, al Mesías sufriente. Él tenía una cosmovisión, una perspectiva diferente de quién era el Mesías. ¿Verdad? Entonces, el concepto del Mesías sufriente que dijo Judas, no, como digo, pues esto de acá como que ya no me está pareciendo, no me está cuadrando, ¿verdad? No se me está acomodando, ¿no? Y por lo tanto no lo voy a aceptar. Hay varias especulaciones aquí, hermanos, de por qué Judas finalmente entrega a Yeshua. Una de ellas es justamente por una gran decepción, por una decepción de este estereotipo, por una decepción de esta figura.
Es una reacción, no vamos a llamarlo, digamos, infantil, pero sí podemos decirlo de pronto inmadura. Y evidentemente irracional. ¿Cuál fue? Como no quieres hacerlo por las buenas, ¿verdad? Pues lo vas a hacer por las malas. ¿Qué hizo? Forzó la situación. Forzó la situación a Yeshua. Como que no quieres de pronto, no, pues te voy a ponerte bajo presión entonces. Para que puedas usar tus poderes, para que puedas usar lo que yo vi, ¿verdad? Para que puedas usar como yo pude ver que tú hasta levantabas muertos en ese momento. El poder de multiplicar panes, el poder de atraer multitudes a tu favor. A ese Yeshua es el que quiero ver. Así que te voy a poner bajo presión. Es decir, lo quería obviamente poner a prueba en ese momento. De tal forma que no le quede de otra, más que usar sus poderes, más que usar de pronto en ese momento y salirse del plan que ya de por sí estaba profetizado que tenía el Señor. Usar esa influencia, usar esa autoridad para poder establecer su reino en ese momento. Entonces digo, pues, bueno, voy a someter la presión, voy a someter la prueba. Y cuando ya se vea rodeado, a ver si no surge el Yeshua, a ver si no surge de pronto el Mesías que queremos ver. ¿Qué quería ver de pronto Judas? ¿Recuerdan ustedes cuando Yeshua entró al templo? Y encontró todo hecho cambistas, ¿no? Habían animales que estaban ahí, ¿no? Yeshua expresa, esta es casa de mi padre, esta es cueva, esto le han vuelto en una cueva de ladrones, esto es casa de oración. Volteó las mesas, hizo un acto de cuerdas, en ese momento mostró el celo de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que esperaba Judas? Ese es el que yo quiero ver, ¿verdad? Que los para todos de cabeza. Ese es el que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, si lo meto a presión, pues entonces se va a manifestar. Voy a poder ver, ¿no? ¿Qué creen? No pasó eso. Cuando Judas ya ve que Yeshua es llevado con los romanos, como que dice, pues este no era el plan, ¿no? Yo pensé que nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos. ¿Qué he hecho? Entregué sangre inocente. Yo no pensé que esto iba a llegar tan lejos. Creo que ni el mismo Judas pensó que Yeshua iba a terminar en la cruz. Pues nada más quería, como quien dice, meterle bajo presión, darle un buen susto en ese momento y que reaccione. Pero cuando ya vio que del templo, que del Sanedrín lo estaban entregando a manos de Pilato, sabía que ya de ahí ya no iba a salir. Sabía que ya esto ya había llegado demasiado lejos, había escalado ya demasiado. Y tiene como que un remordimiento en ese momento por lo que hizo. Todo eso lo vemos en Mateo capítulo 27, por si acaso, ¿no? Lo pueden revisar también. Entonces, no hubiera habido en él esta reacción si él se hubiera quedado de pronto con el dinero. Si solo hubiera sido nada más la ambición del dinero, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Regresó el dinero, ¿verdad? Hubo algo que pasó en él. Entregué sangre inocente. Eso fue lo que expresó. El punto aquí es, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás se va a aprovechar de cualquier oportunidad para usarte a ti para el peor propósito que puedas tú creer y para que al final te termines dañando tú mismo. Porque al final la consecuencia más grave va a ser para ti. No va a ser para otro. ¿Cierto? Continuamos. Versículo 7 hacia adelante. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿de dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua
con mis discípulos, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Interesante. Como que aquí anticiparse, digamos, prepararse, ¿verdad? Hay que ser como quien dice proactivos en esta festividad, ¿cierto? Porque es un ceder de pronto que tiene varios detalles. Yeshua, por alguna razón, anticipa estos acontecimientos, hermanos, y prepara ya ese lugar. ¿Qué quiere decir? Más allá de pensar en cuestiones mágicas, de pronto, simplemente Yeshua se apalabró en ese momento con una persona o dejó pagado ya ese lugar, como haya sido, tiempo antes de que sus discípulos lo supieran. Y le da como que dice una breve señal para que ellos puedan reconocerlo, que también es significativo, pero que también significaba para entender el contexto de qué día celebra también Yeshua la Pascua. ¿Por qué? Yeshua tiene que celebrar la Pascua una noche antes de lo que va a ser todo el pueblo. Una noche antes, una noche antes. Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero de la Pascua. También el apóstol Pablo dice, porque en Yeshua nuestro Mesías es nuestro Cordero Pascual, el cual ya fue sacrificado. Él muere cuando los corderos son justamente sacrificados en la fiesta. Ahora, ¿de dónde podemos justificar o entender que Yeshua puede celebrar antes la fiesta? Esa sería una buena pregunta. ¿De dónde podemos justificar o entender que Yeshua puede celebrar antes la fiesta? Tenemos que pensar primeramente en el contexto en el cual se encontraba en esos tiempos y en la situación que se vive en esos días, hermanos. Hay documentos, hay información sobre ellos, ¿verdad? Y en primer lugar, nosotros sabemos la halajá, o sea, la forma en la que se guardan los mandamientos, también tiene una flexibilidad y tiene también variantes según el lugar donde se aplique. Es decir, hay ciertos casos en que la halajá, a la manera a la que se guardan los mandamientos de Israel, es muy diferente a lo que se hace fuera de Israel. Hay cosas que fuera de Israel están permitidas, pero si tú llegas a Israel, no puedes vivir y actuar de la misma forma, ¿verdad? ¿Sabían que hay ciertos temas acerca del Shabbat que los rabinos dicen? Bueno, pues no estamos en Israel, no estamos de pronto en la diáspora, ¿verdad? No estamos bajo el gobierno de hebreos, así que pues entendemos que hay que ser flexibles. Hay eso. Hay ciertos, como quien dice, chances, por llamarlo así, ¿no? Como que se justifica, hay cierta como que tolerancia fuera de la tierra de Israel, pero ya en la tierra no. Ahora, dentro de la época de Yeshua, aún en Israel, también hay diferentes interpretaciones y diferentes también escuelas. Por ejemplo, hoy en día encontramos un ejemplo en el Seder de Pesach, de la Pascua, que se hace en la noche. Por ejemplo, los ascanazis, que es una rama de los judíos, dicen, se puede cenar de todo menos cordero. O sea, no puedes comer cordero en la festividad, porque eso sería como que hacer un sacrificio fuera del templo. Y si alguien pasa y te ve comiendo cordero el día de la Pascua, ¿qué va a pensar? Que es el cordero de la Pascua y entonces no se puede hacer. Ese es un pensamiento, ¿no? Askenazi. ¿Ok? Pero el otro pensamiento es un pensamiento sefardí, los sefarditas. Los sefarditas que son judíos que vienen de España, que emigraron de Latinoamérica, dicen, hay que comer con cordero. O sea, finalmente lo ven opuesto 180 grados a diferencia de los askenazi. Interesante. Hay que comer cordero porque es el símbolo principal, dicen, y es lo que conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto. El cordero y la sangre. Bueno, la sangre no se puede comer, lo sabemos, ¿verdad? Pero el cordero sí. Hay que hacer cordero. Entonces, la pregunta es, ¿a quién hacemos caso? Según mi antojo, ¿verdad? Si te gusta el cordero, pues dale, ¿no? Si no te gusta, no, se dan cuenta, es un a modo de ejemplo lo que está pasando. Así de repente como que
como que, bueno, me hago ascanasi, ¿no? Porque no quiero comer. O sí, sefardita de pronto porque sí me gusta el cordero de pronto. Entonces, habían esos puntos, esa forma de pensar. ¿Cómo se puede interpretar? En la época de Yeshua también habla de cierta flexibilidad en cuanto a la celebración de la noche de Pascua. Estaban, dice los yehuditas, estaba la gente, estaban la gente de Judá en el sur de Israel, que es la gente de pronto más ortodoxa, ¿no? Que en ese tiempo, que tiene el templo, que está en Jerusalén, que lo celebraba la noche 15 o la tarde del día 14, ¿no? Pero también tenemos un grupo muy numeroso que son los samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, muy menospreciados, por cierto, en ese tiempo, que tienen incluso también la Torá samaritana, y también obviamente tenían también rabinos. No era gente ignorante, era gente también entendida, y lo podemos ver también en la palabra, con la mujer samaritana. Cuando tiene esa conversación con Yeshua, esta mujer estaba entendida en cuanto a las profecías, ¿verdad? Se puede de pronto evidenciar. Pero por otro lado también están los galileos. Las cosas como que eran más flexibles también para ellos. Las cosas también variaban también para ellos. En Galilea se celebraba por lo general un día antes y luego se iban a Jerusalén y terminaban de celebrar con el resto del pueblo. Y vivían esta experiencia dentro del templo, pero lo celebraban también antes. Sabemos que Yeshua y sus discípulos vivieron y crecieron también en Galilea y se movieron en un contexto principalmente de galileos. Entonces es muy probable que él siga también un lineamiento como este. Otro grupo interesante que variaba su celebración, me pareció bastante interesante, eran los esenios. Los esenios es un grupo de hebreos, de israelitas que se apartaron buscando la santidad y que algunos de ellos eran descendientes de los sacerdotes levitas, no del templo, ¿verdad? Entonces, crearon esta comunidad de Senia, ellos, en donde hoy tenemos, como quien dice, vestigios del rollo del Mar Muerto. Y estos vestigios se encontraron en las cuevas de Qumran. Hay la arqueología de pronto, ¿no?, que evidencian ello. Fue bastante también interesante. Ahora, los esenios también, como quien dice, practicaban la celebración de la Pascua la noche anterior a la que las demás posturas de pronto lo practicaban, que la generalidad lo hacía. Ellos practicaban una noche antes. Podemos pensar que Yeshua celebra la Pascua, no digo que con los esenios, pero sí bajo un lineamiento. ¿Por qué? Porque el detalle que dice, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Hoy en día dirías, viendo un hombre de pronto cargando un garrafón de agua o cargando ahí olla, ¿no? No se distraigan. Pues dirían, pues, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema, no? De pronto diríamos ahora. Pero sin embargo, en aquellos días sí estaba muy marcado cierto perfil y ciertas actividades, pues los que llevaban el agua eran normalmente las mujeres. Y tenemos también ejemplos también en la Biblia. Yeshua y la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Está claro. Aquí está en el pozo y lleva su cántaro. ¿Quién era? Una mujer. ¿Se acuerdan también de Jacob? ¿Dónde conoció a quien sería su esposa? ¿Verdad? Estaba en un pozo de agua. Las mujeres que iban por agua, dice, no, el mismo Eliezer incluso también, cuando va en busca de esposa de su siervo Isaac, donde también le encuentra también a la esposa de Isaac. ¿Dónde? Exacto. Era como, digamos, el Facebook de ese tiempo. Llegaban en el agua e intercambiaban información, intercambiaban noticias, ¿verdad? Oraban unas por otras. Era una actividad cotidiana, digámoslo así, dentro de la vida comunitaria. Por esta razón, ver a un hombre llevando un cántaro de agua no era común, digámoslo así. Podía llamar mucho la atención porque no correspondía al rol habitual de los hombres dentro de la sociedad judía en ese tiempo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Yeshua dio esa señal? Una posible explicación está relacionada con la comunidad de esenios. Esta comunidad conocida por su vida comunitaria y estricta observancia también de la Torá, estaba formada principalmente por hombres. Interesante. Debido a la escasez y la ausencia de mujeres,
en algunos de sus asentamientos, ellos mismos realizaban las tareas comunitarias, ¿no? Que hacían de pronto las mujeres. Entre ellos, pues, cargar agua, digamos, preparar alimentos, ¿no? Etcétera. Y esto es así, la señal que dio Yeshua, pues podemos entender que tenía mucho sentido. Porque era de pronto muy poco común ver a un hombre de pronto en ese momento cargando agua. Era de pronto identificable, digámoslo así. Entonces, la señal que dio Yeshua, ¿no? En medio de la multitud de personas de Jerusalén, cuando se movían en esta festividad de la Pascua judía, ver a un hombre que estaba cargando un cántaro de agua, ¿verdad? Era sencillamente fácil de poder identificar. Por eso Yeshua le dijo a sus discípulos, síganlo, síganlo, no pregunten, síganlo, nada más. No necesitamos detenerlo, ni tampoco preguntar nada en el público, solamente síganlo nada más. Eso fue lo que dijo. Simplemente debían seguirlo hasta la casa a la que estaría. Allí encontrarían el lugar preparado donde Yeshua celebraría la Pascua con ellos. Ahora, de esta manera, la señal del hombre con el cántaro no solo era practicada, sino también era discreta, permitiendo que el lugar de la cena pascual se mantuviera en reserva. Hermanos, cuando contemplamos todo este momento previo a la Pascua, vemos algo profundamente también impactante de lo que está pasando. Yeshua sabía perfectamente lo que iba a suceder. Sabía que en unas horas sería traicionado. Sabía que sería también arrestado. Él estaba perfectamente consciente de lo que estaba pasando. Sabía que sería juzgado también injustamente. Sabía que sería golpeado y llevado a la cruz. Y aún así, lo encontramos sentado celebrando la Pascua con sus discípulos. ¿Somos discípulos? No. Esta invitación es para todos los que son discípulos del Señor. No vemos a un Yeshua desesperado. No vemos a un Yeshua huyendo. No vemos a un Yeshua dominado por el miedo, ocultándose de pronto, ¿no? No. Vemos a un Yeshua firme, consciente y lleno de su propósito. Él sabía que había venido precisamente para esa hora. Él lo sabía. Eso nos enseña algo muy poderoso sobre el carácter también del Mesías. El verdadero carácter no aparece cuando todo está bien. El verdadero carácter aparece cuando llega la presión en ese momento. Bajo presión se revela quién somos verdaderamente, quién somos realmente. Y mientras los líderes religiosos planeaban en secreto, mientras Judas Iscariote abría la puerta a la traición y mientras el enemigo buscaba la oportunidad, Yeshua estaba preparando la Pascua. Esto nos enseña algo profundo. Cuando el enemigo está planeando la destrucción, Dios ya está preparando la redención. Lo que para algunos era una conspiración, para Dios era el cumplimiento del plan eterno. Porque la Pascua no solo recordaba la salida de Egipto, la Pascua estaba señalando el verdadero Cordero, el Mesías mismo. Como dice el apóstol Pablo de Tarso, porque nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. Por eso, cada vez que recordamos la Pascua, no solamente recordamos la historia de Israel, recordamos también el amor del Mesías. Recordamos que el Cordero entregó su vida voluntariamente. A mí nadie me quitó la vida, digo, sino que yo lo di por la salvación de los demás. Y la pregunta final para nosotros es esta. Si Judas caminó con Yeshua 3 años y aún así permitió que su corazón se desviara, ¿cuánto más debemos nosotros cuidar nuestro corazón, hermanos? Porque la batalla es espiritual. Y la batalla no está afuera, está en el corazón. La batalla está en el corazón, está en la mente, está también en nuestras propias decisiones que tomamos. Por eso hay que
Por eso, hoy, más que señalar a Judas, más que juzgar a los sacerdotes, más que analizar la traición, la invitación es mirar nuestro propio corazón, preguntarnos, ¿estoy siguiendo realmente al Mesías? ¿Estoy dispuesto a morir a mí mismo? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios? Incluso cuando no entiendo su plan, no entiendo su propósito. Porque el camino del Mesías no siempre es el camino que a nuestra carne nos puede agradar, hermanos. Pero siempre es el camino de la redención. Que al recordar esta Pascua podamos, hermanos, hacer lo que el Mesías pidió. Recordarle, honrarle y vivir una vida digna de aquel que entregó su vida por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Nos ponemos de pie. Padre Santo, Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Yeshua. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por hablar, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Permite, Rey, que toda tentación, Señor, que pueda haber, Señor, delante de nosotros, sea, Señor, una razón para decirle, Señor, al mundo entero, delante de ti, Señor, quiero, Señor, vivir una vida en santidad, agarrado de ti. Quiero, Señor, Padre, seguirte y no apartarme. Y que podamos ser esa luz, Señor, aún en medio de las tinieblas. Permite, Rey, que en esta oportunidad, Señor, bajo esta celebración que está próxima a venir, podamos recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén. Doy paso, hermanos, a los que son los participantes de la cena. Por favor, pasen adelante.